Buenos días. Yo soy Mercedes, para los que no me conozcáis, y este es el primer vídeo en el que hablo directamente yo cara a cara con vosotros, en vez de hacer un vídeo con una presentación de diapositivas. Y ahora os voy a explicar un poco por qué he elegido este formato de vídeo y por qué también el título de este vídeo, ¿no? O bueno, de esta serie de vídeos, si consigo hacer varios. Para meteros un poco en contexto, yo tengo muchos amigos y amigas que son agnósticos, ¿no? O bueno, que no son creyentes, y pues me ha tocado en varias ocasiones hablar con vosotros sobre temas de fe, ¿no? Intentando explicaros en qué creo yo y por qué creo, ¿no? Aunque es complicado, pero, pero bueno, entonces veo que lo que nos falla muchas veces a los cristianos es que los no creyentes están bastante como olvidados, ¿no? Y no hemos sabido vender en la iglesia la fe cristiana, o sea, no venderla, pero compartirla como de forma verdadera, ¿no? O de forma natural, ¿no? Y entonces, pues al final, una persona que no cree no tiene ninguna opinión en primera persona eh, sobre qué es realmente el cristianismo, ¿no? Y pues igual ha oído hablar del cristianismo por parte de otras personas que son igualmente no creyentes, o por personas que se han alejado de la iglesia porque han tenido una mala experiencia, ¿no? Con la iglesia. Y, y pues eso, se han quedado con una idea concreta del cristianismo o del catolicismo, pues que muy bien, que es respetable, pero igual no encaja con cómo vive la fe un cristiano en primera persona, ¿no? Y un cristiano pues que ha tenido una experiencia positiva con la iglesia, ¿no? Entonces, pues yo como soy cristiana y católica y estoy muy contenta con mi fe, pues quiero compartirla también con vosotros, amigos míos, para que por lo menos podáis descubrir qué es lo que ofrece la fe católica, y por lo menos tener información, pues para que luego no os vendan la moto, por así decirlo, cuando hablan de que la iglesia comete errores, que los comete, ¿no? Pero no os quedéis como con las leyendas negras de la iglesia, sino que por lo menos tengáis una visión objetiva de ella, ¿vale? Con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Entonces, bueno, este es el sentido de estos vídeos. También quiero decir que he tenido muchas veces este tipo de conversaciones, porque son conversaciones, ¿no? Intento que no sean monólogos, aunque en este caso pues va a ser un poco más. Pero bueno, he tenido muchas veces conversaciones con un amigo, bueno, aparte de con más gente, ¿no? Pero principalmente con un amigo que me recomendó pues que, no sé, que la forma en la que yo explicaba mi fe, pues también tenía que compartirla con otros no creyentes, ¿no? Porque no muchas veces se explica, pues como lo puede explicar una persona de forma natural y de forma cercana, ¿no? Entonces pues le he hecho caso y he decidido hacer estos vídeos. Espero que os gusten. Entonces, para teneros un poco, eh, sí, para explicaros un poco todo, pues al final estos vídeos he decidido prepararlos de forma espontánea, porque estas cosas yo creo que es mucho mejor si no están preparadas de forma teológica ni con una teoría preparada, ¿no? O sea, es mucho mejor si vienen del corazón. Entonces, pues bueno, para que veáis, no hay nada escrito en la libreta, ¿vale? No hay un discurso preparado. Entonces, bueno, si digo muchas muletillas, como bueno, o en plan, o me paro porque no me salen las frases o no sé cómo explicar algo, pues ya me perdonaréis, porque he decidido que esto sea espontáneo e inspirado por el Espíritu Santo, y para que salga lo que tenga que salir y ya está. Entonces, bueno, pues nada, ¿cómo puedo empezar este vídeo? Pues bueno, lo primero con lo que podría empezar es diciendo, bueno, que la fe es un concepto bastante, el concepto en sí puede ser bastante simple, pero luego explicar por qué uno tiene fe es bastante complicado. Y a mí me gustaría que fuese más fácil, ¿no? Porque uno siempre quiere compartir pues, las cosas buenas que le han pasado en su vida
con sus amigos y, y es lo típico que, no sé, pues cuando uno te intenta, no sé, te dice que ha vivido una experiencia buenísima, ¿no? Yo que sé, pues que se ha ido de viaje al Sáhara y que ha visto el desierto, ¿no? O amanecer en el desierto o cualquier cosa de esas, ¿no? Y le preguntas, guay, ¿cómo es, no? La sensación. Y el amigo te dice, Buah, es que, jo, es que es difícil de explicar, ¿no? Es como, es imposible de explicar. Y te quedas como con la rabia, en plan de decir, jo, pero explícamelo, ¿no? O sea, ¿por qué me dices que es difícil de explicar y me dejas así? Pues es un rollo, porque, porque esto de la fe también es difícil de explicar y a mí me gustaría que fuese muy fácil, eh, pero es que realmente es difícil de explicar. Entonces, bueno, voy a intentar hacerlo pues de forma eso, sencilla y con lo que vivo yo directamente, ¿no? Entonces, bueno, eso, si digo, si me ven este vídeo gente creyente, en plan teólogos, y digo alguna herejía, pues también lo siento. Y nada, entonces, bueno, por dónde podemos empezar? Em, bueno, pues vamos a empezar por explicar el mensaje central del cristianismo, ¿no? Entonces, el mensaje central del cristianismo es súper sencillo y es, bueno, pues que, que Dios existe y que te quiere muchísimo, ¿no? Entonces, esa es la frase central, que es el comienzo, el final y la conclusión total, absoluta de todas las charlas que voy a dar y bueno, eso. Y entonces, pues la conclusión es que Dios existe y te quiere muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar primero, ya nos dará tiempo en todos estos vídeos a ir hablando de todas las, bueno, no sé, eh, de, de historia del cristianismo, de la iglesia, no sé, si la iglesia es perfecta o no es perfecta, los cristianos, ¿no? El sufrimiento, el mal en el mundo, bueno, eso, un montón de cosas, ¿no? Todas las que queráis. Si alguien tiene alguna propuesta, pues también me podéis escribir. Pero bueno, vamos a empezar por el principio.